Testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podía ser la siguiente en compartir conversaciones que edifican. Conversemos. ¿Qué tal? Hoy estamos en nuestro programa conversando con la pastora Betsa. Y hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros Ramón. Estamos contentos porque él es parte de nuestra alabanza y lleva bastante tiempo con nosotros. Ramón, ¿cómo estás? Bien, muy contento, pastora. Y una de las cosas por las cuales te invitamos es porque tú has mostrado, Ramón, compromiso hacia Dios y hacia la iglesia. Y hemos visto tu compromiso con Dios. Y hoy queremos tocar algunos temas, ¿no?, importantes de tu vida, de lo que es para ti el compromiso con Dios, de lo que es para ti muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida que nos puedas hoy edificar a todos, compartir con nosotros, porque para eso estamos acá, para edificarnos los unos a los otros. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, contento, emocionado, y pues la verdad es que me da mucho gusto poder hablar esto, sobre todo en redes, porque es importante que las personas tengamos más contenido que nos ayude a fomentar nuestra fe. Entonces, muy contento. Y bueno, una de las preguntas que hoy quería hacerte, a veces nosotros, me gustaría saber cómo te sientes tú contigo mismo desde que tú te convertiste a Cristo. ¿Cómo te sentías antes contigo mismo y cómo te sientes ahora? Hubo mucha ansiedad. En mi caso, tuve una infancia de muchas carencias y eso me hacía buscar validación, poder, cosas que me dieran valor. Y era una persecución muy angustiante. Y cuando lo logré tener, porque sí avancé, me generó una estabilidad falsa. Pero aparte me metí en cosas complicadas. O sea, eso me llevó a... Por la aceptación. Sí, porque busca la aceptación, es capaz de sacrificar muchas cosas. Y eso creo que me generó mucha ansiedad. Y ya, la verdad, yo estaba perdido. Yo sentía que ya... El tema de Dios para mí era algo como que me estorbaba para mi éxito. Wow. Imagínate, o sea, sí estaba complicado. Y después, cuando conocí, fue una paz, fue una liberación. Si han visto las caricaturas donde alguien va volando porque va enamorado, o sea, que va flotando, así me sentía. O sea, una ligereza, porque todo ese peso que traía de ser aceptado, no tuve a mi papá cerca, entonces eso me hacía querer tener reconocimiento de todos, porque pues como que mi papá no quiso estar conmigo, ¿no? Wow. Eso era algo que me pesaba mucho. Y cuando lo logré quitar y encontrar que había un padre mucho mejor en temas de todo lo que me daba, de cómo me hacía sentir, me generó una ligereza muy, muy grande. Y eso me dio mucha tranquilidad. De verdad, yo sentía que vivía en un universo paralelo, viendo a cómo vivían los humanos como que engañados, porque cuando pude ver el mundo espiritual, fue para mí un gran cambio. Yo venía de un tema como analítico, estudié una carrera que es muy analítica en actuaría, y eso te hace ser muy, muy de hechos, de demostraciones. Pero cuando ves el amor de Dios tangible en tu vida, sientes que te saliste de la Matrix, que estás viendo desde afuera cómo todos los demás siguen engañados. Y eso para mí me daba sorpresa, pero también me daba paz, saber que había algo que yo no había descubierto, pero que era mucho mejor de lo que yo había vivido. Muy bien. O sea, tú en Dios viste, cuando recibiste a Jesús en tu corazón, un Dios sin condiciones. Sí. O sea, Dios no nos condiciona por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos fallado, por lo que hayamos vivido. No importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa que hayamos sido los peores, que hayamos sido los tachados, ¿no? Para Dios no hay acepción de personas. Entonces, tú te sentiste, cuando tú recibiste a Dios en tu corazón, a Jesús en tu corazón, tú empezaste a tener a verlo como un padre a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Sí. Dios entró como padre a tu vida. Sí, yo no he entendido la parte de Jesús, yo lo veía como un personaje histórico. Cuando vi todo lo que él había hecho y la enseñanza, a mí lo que me impactó fue cómo a través del totalmente lo contrario de lo que yo venía buscando, que era poder, todo fuerza, dureza, él era todo lo contrario. O sea, cómo a través de ser débil, a través de amor, a través de perdonar, lograba algo que en mi cabeza no cabía. O sea, para mí tenía que ser duro, fuerte, rudo. O sea, y eso
ver que Jesús cambiaba todo eso y cómo todo ese plan estaba hecho desde antes para atraerme a mí hacia el Padre, fue algo que a mí me cambió muchísimo la vida. O sea que ahora tú te sientes mejor contigo mismo desde que Jesús entró en tu corazón. Sí. No, es que aparte cambió todos los objetivos. No es que ya no estén, o sea, hay muchas cosas que sigo haciendo, trabajando, etcétera, pero la prioridad se cambió. O sea, ordenó todo. A mí cuando me dijeron, a ver, el orden es así, primero está Dios, luego ya está tu familia. O sea, toda esta parte era como que, ¿cómo? A mí no me habían dicho eso. O sea, habían dicho, primero trabaja, gana dinero, las prioridades. sé exitoso. O sea, y después, y Dios, pues te sirve, úsalo. Y si no, te estorba. O sea, para mí era esa la enseñanza del mundo. Entonces, sí fue un cambio drástico. Entonces, ¿te sientes mejor contigo mismo? Sí, fue encontrar una paz. Sí. Eso es importante. ¿Cómo nos sentimos hoy? Yo también puedo decir que yo me siento, desde que Jesús entró en mi corazón, me siento más segura, sé que ya no estoy sola, que era un tema, ¿no? Que vivíamos. Sí. No sabíamos a quién llorar, no sabíamos si vivíamos una decepción, si vivíamos una desilusión. La llorábamos solos, ¿sí o no que la llorábamos solos? Y hoy la podemos llorar, pero con el Señor, y Él es el que nos sana, porque Él es el sanador de nuestras vidas. Y Ramón, ¿y cómo tú te puedes decir que te sientes con respecto al compromiso con Dios? ¿Tú consideras que nosotros debemos de ser personas comprometidas con Dios? Se ha perdido, ¿sí no crees, verdad? Sí. Que se ha perdido la palabra compromiso con Dios. Es que ese ha sido el engaño más fuerte e inicial desde que el diablo engañó al hombre, bueno, a Eva. El punto era romper el compromiso que tenía con Dios. O sea, siempre ha sido la base. Totalmente. Y entonces siempre ha sido la estrategia que le ha funcionado. Y lo rompe de diferentes formas. Tiene sutilezas que utiliza. Antes eran tal vez imágenes drásticas. Hoy es muy sutil. Hoy es la vanidad, es el ego, es el juicio, puedo juzgar a mis autoridades, puedo hacer este tipo de adecuaciones. Y es tan sutil que es más peligroso, porque siento que estoy bien. Y entonces eso genera que vaya creciendo. La raíz es la importante, la que siembra el enemigo la cizaña. Pero como es tan ligera, parece que no pasa nada. Y entonces crece y da su fruto. O sea que en pocas palabras, ¿consideras que se ha perdido el temor a Dios, Ramón? No puedo generalizar en todos, pero sí ha sido... En algunas ocasiones sí. Tú ves en estos tiempos, hablemos de esos tiempos. En estos tiempos, sí. Porque antes era diferente, ¿no? Sí, yo creo que antes traíamos una cultura más, de hecho familiar, de respeto hacia los padres, y eso un poco como que nos permitía llevar eso hacia Dios. Pero ahora creemos que como los niños ya no tienen que respetar a los padres, de hecho casi le tienen miedo a los papás, a los hijos, esto se ha también permeado en la iglesia y se ha generado una situación de libertad, bueno, no le digo nada, es que se va a enojar, es que se va a ir. Y creo que Dios no es así, nunca ha sido así en la Biblia y tampoco debería ser así en las iglesias. Yo aquí encontré en esa iglesia una parte de amor que es firme, que es cuidadoso, que da observaciones específicas y a tiempo para evitar problemas más grandes, porque se requiere esa vara de Dios, ese callado que te ayuda a decir, así sí, es. Pero en esta sociedad como esta sí ha pasado, que lo he visto, que se ha perdido y se ha mimetizado a un estilo de vida que ha sido como de educación de hijos. Y eso nos hace daño, el libertinaje nos hace daño. Sí, porque Dios nos ama, es un hecho que Dios nos ama y también nuestros padres nos aman. Tampoco es que Dios nos infunde miedo. Yo no estoy hablando, ni nosotros, y aún como papás, no podemos infundirle miedo a los hijos. Debemos de infundirle el amor de Jesús con firmeza y que ese respeto venga por ese amor firme de Dios. Y así lo llevamos como autoridades espirituales, porque a veces dicen, pero ¿cómo que papá o mamá espiritual? Bueno, el Padre es Dios, eso es una realidad, pero también Dios suple carencias en nuestras vidas a través de las autoridades, a través de las iglesias, en este caso Avivamiento Internacional, como muchas iglesias, Dios suple su paternidad por medio de la iglesia de Jesús, y ahí es donde tú puedes decir, cuando yo recibí a Jesús, pues lo recibí en algún lugar, lo recibiste, y bueno, qué importante es recibir al Señor y tener un cambio de naturaleza, parte del temor a Dios, que podamos tener. ¿Tú consideras que ser cristiano no solamente amar a Dios y te amo y te expreso mi amor? Sí. Y aquí vamos a entrar un poco con el tema de la alabanza. Exacto. ¿Qué significa la alabanza?
Porque la alabanza para muchos es, ay, yo voy a decirle a Dios que lo amo y canto y adoro. Pero realmente la alabanza representa sacrificio. Sí. ¿Tú consideras que la alabanza requiere sacrificio? Sí, también hoy en día la música representa muchos sentimientos y a veces se confunde con el amor y la Sí. pasión. Y como a veces la música se parece a la del mundo, lo queremos como igualar, pero sí, tiene que ver más con tu corazón, con tu actitud y ¿Con sacrificio. rendición? Rendición, con reconocerlo a Él como lo que es. Y eso te hace tomar tu lugar y poder alabarlo, poder sorprenderte de lo que es Él. Porque de otra forma nada más es algo que suena bonito y es como que cariñoso, pero no hay ese reconocimiento de el gran Dios, el gran yo soy, y de todo lo que es Él, y como también implica el sacrificar cosas, dejar cosas, para poder Exacto. agradarlo a Él. Y eso es creo, el olor más grato que le llega a Él, ese Sí, tipo de alabanza. una de las cosas de las que habla la palabra es el sacrificio, que es la ofrenda que agrada a Dios, que es una ofrenda que iba con dolor, porque y a veces no queremos pasar por eso, o decimos, no, pero yo no quiero dejar eso, esto me gusta hacerlo, esto me satisface, pero muchas veces es algo que nos está haciendo daño y que Dios nos está diciendo, déjalo. Ese es el sacrificio que Dios nos pide, no es que nos vayamos de rodillas a arrastrarnos, no, es un sacrificio de cosas que Dios en su amor por nosotros sabe que nos hace daño. Sí. Entonces, hablando aquí de lo que es el temor santo a Dios, yo le temo al Señor, yo amo a Dios, yo sé que Él me ama con todos, Dios me ha dado todo, pero le temo, Ramón. Sí. Le temo y muchas veces no es que uno no comete errores, las personas, a ver, cometemos errores todos. Sí, Lo importante es cómo reaccionamos sí. frente a los errores. Y esa es la enseñanza de ese Padre, que es amoroso, su amor es firme, pero también requiere sacrificio en ciertas áreas de nuestra vida, como en el caso de la alabanza. ¿Tú consideras que has sacrificado tú por Dios en la alabanza? Yo creo que nunca es suficiente, pero desde el principio ha habido como, primero dejar la parte, de hecho cuando comencé no quería estar en la alabanza, porque para mí significaba ego. Eso es importante, Y no entonces, querer estar. No querer estar. Yo me sentía, es que si estoy ahí me voy a enredar otra vez en este tipo de cosas. Y creo que fue bueno ese tiempo de detox, tener un tiempo en el que no participé en nada de ese estilo, pero el llamado estaba y empezó a darse, se empezaron a abrir puertas que yo ni tan siquiera estaba tocando insistentemente. Exacto, Y eso me dio a entender que Dios tenía un propósito ahí. en la alabanza. En esta iglesia ha habido hasta profecía hacia este ministerio que he llevado, pero sí hay mucho como esa parte de sacrificio, dejar cosas, y cuesta. Yo he tenido momentos en que he tenido que reconocer que no es el camino correcto, que estoy fallando y que tengo que regresar. Exacto. El problema y a veces el engaño del enemigo, que lo he sentido, es ya no lo hagas. O sea, tú no sirves para eso porque eres malo. Porque O te la equivocaste. condenación también. La condenación. Y eso sí me ha generado de repente como esas etapas en las que he pensado que no es mi llamado y que debo de dejar todo, pero eso es condenación. Y entonces he visto el amor de Dios, pero también he visto la firmeza de Dios y tenemos que salir de ahí. No nada más es, ya, te perdono, listo. No, salgamos de ahí porque eso te hace daño. Exactamente. Y aquí vemos también lo importante que es que la bendición nos persigue a nosotros. Sí. Eso es algo que he aprendido, que la bendición yo no la persigo. La palabra dice que por medio de la sangre de Jesús, la bendición me va a perseguir a mí, me va a alcanzar. Y así llegan los llamados llegan de repente, ¿no? Es como tú dices, yo no tenía planeado, de repente me llegó y bueno, el Señor me llamó y en mi caso fue igual. O sea, yo, Sí. a pesar de que vengo del medio artístico, de que en México Dios permitió que fuera contratada a través de los grupos musicales, un medio artístico, jamás en ningún momento pensé que algún momento de mi vida Dios me iba a decir es el tiempo y quiero que lo hagas. Y es ahí cuando ya no eres tú el que lo busca, sino es Dios el que hace el llamado. Eso es súper importante, Ramón. Y bueno, me gusta escucharte. ¿Qué más puedes decir tú de la parte, sobre todo, tú consideras que, vamos a hablar ahora un poco también de la iglesia, Sí. has conseguido en esta casa de Dios, en Avivamiento Internacional, la paternidad de Dios? ¿Consideras que hay una paternidad espiritual que se ha visto reflejada en áreas de tu vida? Sí, primero la encontré también en la parte bíblica. Sí veía esa paternidad hasta en el Nuevo Testamento, hablando de personas que reconocían, por ejemplo, a Pablo como un padre espiritual.
Y yo traía mucha esa necesidad, era mi principal necesidad. Entonces, encontrarla en Dios fue bueno. Pero encontrarla también en un pastor, eso es un regalo de Dios, el que puedas tener una paternidad todavía más cercana. Dios es cercano, pero todavía más cercana es a través de alguien en varios aspectos. Hay cariño, hay afecto, hay abrazos, pero también hay cuidado, hay regaño, hay exhortación. Eso es ser hijo, ¿no? Eso es ser hijo y eso es ser padre también. O sea, cuando ves eso, ya lo ves como algo bueno, porque ya no estás en esa etapa de niño o de adolescente que quieres rebeldía, no. Más bien sabes que necesitas esa paternidad, ese cuidado, ese afecto también, porque no, un padre tampoco es todo el tiempo duro, o sea, también tiene afecto, se preocupa por ti, te pregunta cómo estás. Y eso es ver a Dios reflejado en las personas. Y en esta iglesia lo he encontrado. Ya no es tan normal, pero creo que Dios ha puesto a líderes, ha puesto a personas donde quiere que veamos su luz reflejada en sus corazones. Y una paternidad así, encontrarla te da tranquilidad, te da paz. Es gracia. Sí, es gracia, la verdad. Y es favor. Y eso hace mucha falta, ese tipo de iglesia que te ayuda a formarte como hijo, pero que encuentras una paternidad también, porque lo que más destruyó el enemigo, yo creo, o sea, en todos los lugares, pero en México, por ejemplo, es la paternidad. Hay mucha destrucción, o sea, el padre es ausente, el padre es borracho, el padre es duro, o sea, muchas cosas que destruyó, y entonces todos traemos toda esa parte deformada. Entonces, que encontrarlo en una iglesia con los valores de Dios, o sea, es gracias. Es una gracia y favor. Y bueno, yo puedo decir que en mi testimonio, mis primeros pastores, y quiero honrar la vida de ellos, donde quiera que ellos estén, fueron extraordinarios. O sea, yo no tengo nada malo que decir de ellos. Y bueno, uno puede cometer errores o lo que quieras, pero Dios le habla a uno. Y en su momento, ellos, en el tiempo que estuve con ellos, fueron padres para mí, fueron extraordinarios, estuvieron al pendiente. Aprendí lo que significa ser hijo. Eso es súper importante porque lamentablemente hoy a veces, no en todos los casos, pero ya no hay ese corazón de hijo que das cuentas, ¿no, Ramón? Sí. Das cuentas aquí, o sea, lo importante, yo tenía que dar cuentas y agradezco a Dios por esa enseñanza tan valiosa que yo recibí y honro a los pastores que fueron mis primeros pastores, ellos saben quiénes son, honro sus vidas, les amo, les bendigo, fueron extraordinarios y cada pastor por el cual Dios me llevó en mi llamado hoy como pastora, honro sus vidas y la verdad estoy muy agradecida con Dios porque siempre fue una enseñanza de hija. Y sigo siendo hija y aquí seguimos siendo hijos. ¿Y cuál es la alabanza, la adoración que más te gusta, Ramón? No, es que yo disfruto muchísimas. Hay algunas son de intimidad, otras disfruto mucho aquí en la iglesia, pero en las que puedo derramar mi corazón y ver a un Dios grande, poderoso y en toda su extensión de la palabra, creo que son las que más me llenan. Pero son diferentes momentos. En la alabanza a veces disfruto de la explosión de gozo, pero también en la intimidad hay muchas canciones que son hermosas. Y podríamos cantar una canción, nos gustaría aquí con Ramón escuchar una alabanza, una adoración, para que tú le muestres a Dios esa gratitud, porque la alabanza nosotros sacrificamos nuestra vida como una ofrenda grata a Dios, así como debe ser nuestra oración, debe ser una ofrenda que huela bien, que nuestras alabanzas huelan, tengan un aroma especial de amor. Tus ojos están llorosos y quiero decirte que Ramón, que Dios te ama, Ramón, y que a Dios no le importan los errores. Muchas veces cometemos errores, podemos fallar y eso es algo para todos, pero el amor de Dios siempre nos restaura, siempre nos dignifica y siempre nos da una nueva oportunidad. Así que vamos a cantarle al Señor en Conversando con la pastora Betsa. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Qué hermoso. Un gran adorador tenemos en esta iglesia, un hijo espiritual. Le damos gracias por este tiempo que pasamos juntos y junto con ustedes conversando con la pastora Betsa.
conversaciones